Bien, vamos a hablar de integrales múltiples. Antes de empezar, vamos a dar una introducción breve de lo que pasaba en el cálculo integral de una variable. Empezábamos de la siguiente manera. Dada una función de la forma y igual a f de x, una función de una variable, en donde para cada valor de x le tocaba una y, la cual era una función continua en un intervalo abierto dado. El principal problema de cálculo integral de una variable era encontrar el área abajo de esa curva entre el intervalo especificado. En forma genérica podríamos hacer lo siguiente. Si dibujáramos la función, podría quedar como sigue. Es una función cualquiera y esta podría ser su representación. Si queremos calcular el área abajo de esa curva entre A y B, que serían los valores extremos de ese intervalo, lo que hacíamos en ese momento era hacer una partición o subdividir el intervalo AB que estaba dentro del dominio, y lo hacíamos de la siguiente manera. Hacíamos particiones como esta, es decir, partíamos el intervalo AB en pequeñas porciones. Después de hacerlo, levantábamos un rectángulo y ese rectángulo le podíamos calcular su área, pues porque conocemos la expresión para el área, que es base por altura. El detalle es que este rectángulo que estoy dibujando tiene un detallito. En la parte superior, la porción del rectángulo que estoy señalando no pertenece al área bajo la curva que queremos. Esto se puede remediar si es que el tamaño del intervalo o las porciones es muy pequeño. Normalmente en el curso de cálculo de una variable le poníamos delta de x. El área, en este caso, de este rectángulo se podía calcular muy fácil y lo expresábamos así. Decíamos, el pedacito de área pues es igual a la base por altura. La altura no es otra cosa que la función, en este caso era f de x, evaluada, ya sea en este punto o en este punto. Bueno, ¿cómo quedaría entonces? Una aproximación del área de esa porción sería la altura por la base. Esto que estoy presentando aquí es el área entonces de una rebanada. En ese curso nos decían que si calculábamos el área del rectángulo que estaba a un lado y del que estaba a un lado y del que estaba a un lado y lo sumábamos, encontrábamos el área abajo de la curva. Pero la exactitud dependía del tamaño de estas particiones. Sabemos que en el límite de la definición de integral, si delta de x tiende a hacerse 0, hace que, en este caso, el área tienda a hacerse también 0. Y esto lo podríamos hacer de la siguiente manera. Si delta x en el límite tiende a hacerse 0, delta de a tiende a hacerse 0, y al tender a hacerse 0, pero no igual al 0, definimos lo que es un diferencial. Es decir, que esa expresión la podríamos reescribir como sigue. Y se lee el diferencial de área es igual a f de x por dx. La expresión que estoy señalando sería el área de un rectángulo muy delgado, evidentemente cuando su base es muy pequeña. Si queremos calcular el área completa, equivaldría a apilar un rectángulo a un lado, a un lado, a un lado, a un lado, atrás también, y sumarlo. Es decir, vamos a hacer una suma o, lo que nos dijeron, una integral. Si integramos en ambos lados, nos quedaría como sigue. Sería la integral del diferencial de área, tendría que ser igual a la integral de f de x por dx. Es decir, esta integral del área sería simplemente el área y tendríamos que integrar de f de x de x. Aquí lo interesante es establecer de dónde a dónde lo queremos. En ese curso empezábamos a hacer el recorrido de los rectángulos desde A hasta B. Y es lo que conocíamos como una integral definida. Esto era lo que pasaba en cálculo integral de una variable, pero
nos funcionaba perfectamente si la función era de una variable. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora yo no voy a dar una función de una variable. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En 3 dimensiones, vamos a colocarlo aquí, en 3 dimensiones, ahora yo voy a dar una función de 2 variables, por ejemplo. Una función de la forma z igual a f de x, y. Es algo semejante. Acá dábamos una función de una variable, nos generaba una curva plana. Ahora una función de 2 variables nos va a generar una superficie. Esta superficie, pues tendríamos que graficarla para ver qué vamos a encontrar o qué va a pasar con ella. ¿Qué superficie será? Bueno, es una superficie genérica, a lo mejor es un pedazo de un elipsoide que cumpla con la definición de función, un pedazo de paraboloide, a lo mejor es un pedazo de plano, una superficie cualquiera, una superficie genérica. Por ejemplo, quizá algo como esto. Voy a colocar aquí una superficie cualquiera. Esta superficie que voy a colocar puede tener más o menos esta forma. Ahí está. Es una función de la que yo hablé al inicio. Al igual que esta, debe de ser una función continua. En este caso debe de ser continua en alguna región. Aquí fue continua en un intervalo. Por lo tanto, el dominio de esta función debe de ser tal que la función exista como tal. Si imagináramos el dominio de esa función como una región en el plano, como esto que estoy pintando aquí, entenderíamos que todos los valores de x y y que caen dentro de esta región hacen que la función exista. Vamos a proceder de manera semejante. ¿Qué hicimos acá? Acá lo que queríamos era calcular el área abajo de una curva plana. Acá tendríamos entonces que calcular el volumen abajo de esa superficie. ¿Pero cómo le hicimos? Lo que hicimos aquí fue subdividir el intervalo en pequeñas particiones o en pequeñas porciones. El detalle es de que el intervalo solamente iba a lo largo de x. En nuestro caso, nuestro dominio no es un intervalo, sino es esta región. Si procedemos de forma semejante, es decir, haciendo subdivisiones como lo comenté en un inicio, nos quedaría así. Esta sería una posible manera de hacer las divisiones, por ejemplo, a lo largo de x. Las líneas que ustedes están viendo aquí no son otra cosa que las particiones equivalentes a lo que pasaba en funciones de una variable. El detalle es de que ahora, como es una función de 2 variables, las particiones no nada más las tenemos que hacer en x, sino que también tenemos que hacerlas en y. Evidentemente aquí se ven muy exageradas esas particiones, pero nos ayuda para entender qué pasa. Si hacemos lo mismo en y, nuestras particiones serían algo como esto. Aquí serían mis particiones en y, mis particiones en y. Insisto, están muy exageradas porque tendrían que ser muy pequeñas. ¿Qué hacíamos acá? En esta partición levantábamos una franja y esa franja representaba un rectángulo y ese rectángulo, su área, era la generadora del área completa. Acá lo que vamos a hacer es levantar también, pero no vamos a levantar sobre una porción lineal. Ahora lo que vamos a hacer es levantar sobre un área. Si nos damos cuenta, cada una de estas, si las particiones miden lo mismo, serían cuadrados. Vamos a visualizar una de ellas. Por ejemplo esta. A ver qué tal nos queda. Voy a levantar ahora no un rectángulo. Como la subdivisión en el piso es un área, es decir, son cuadros, lo que voy a levantar ahora es un prisma. En la parte de arriba, cuando levantamos, ese prisma va a chocar con la superficie y nos va a quedar algo como lo que estoy pintando aquí. Esto que ustedes observan no es otra cosa que un prisma al cual le podemos calcular su volumen. Este prisma equivaldría a nuestro rectángulo que colocamos en funciones de una variable. Las dimensiones, bueno,
más o menos serían algo semejantes. En X le pusimos delta X, aquí podríamos pensar que mi base de mi rectángulo, en este caso, como esta división va a lo largo de Y, para mí sería esto una delta de Y, y esto que se encuentra en X sería para mí una delta de X. Por lo tanto, el área de la base de mi prisma sería simplemente el producto de delta de X por delta Y. Y su altura, pues es en este caso, la z de mi función, la altura de mi función. No olvidar que esta función la expresamos como f de x, y. Ahora, en este caso, en lugar de calcular el área de una franja, tendríamos que calcular el volumen de un prisma. Entonces, procediendo de la misma manera, diríamos que ahora el pedazo de volumen, porque es un prisma de base pequeña, sería el área de la base por su altura. La altura no es otra cosa que la z de la función, evaluada en algún punto sobre esta región. Evidentemente, entre más chiquito sea esto, entre más pequeños sean los incrementos, va a ser más fácil saber cuál es la altura a la que nos referimos. Entonces sería su altura, la z, pero la z es la función f de xy por el área de la base, que es base por altura. En este caso podría yo poner delta y por delta y. De inmediato nos damos cuenta que esta expresión nos da una forma aproximada de calcular el volumen de un prisma. Pero entre más pequeños sean los incrementos, el volumen será o tendrá más precisión. Es decir, que si delta de y tiende a hacerse muy pequeño, si delta de x tiende a hacerse muy pequeño, insisto, pero no cero, el volumen tenderá a hacerse muy pequeño. En el límite, entonces, decimos que el incremento de volumen lo transformamos en un diferencial de volumen, y esto sería igual a la función f de xy por dy en un diferencial y de x. Esta expresión nos da el volumen de un prisma, y como en el ejemplo anterior, si nosotros apilamos un prisma a un lado, a un lado, a un lado, a un lado y sumamos todos los volúmenes, encontraremos el volumen total abajo de la superficie. Esto implicaría que tendríamos que hacer una suma de todos los volúmenes para que nos genere el volumen total. Y acá también tendríamos que hacer una suma. La cosa es que tenemos dos diferenciales, son dos diferenciales lineales. Lo que quiere decir es que tendríamos que hacer un par de integrales, una por cada uno de ellos. Entonces nos quedaría como la doble integral de la altura por el área de la base. Es importante, a diferencia de lo que pasaba en una variable, aquí teníamos que decir de dónde a dónde queríamos hacer el recorrido de nuestro rectángulo. En nuestro caso, tendríamos que especificar la región en donde voy a hacer el barrido o el recorrido del prisma. Entonces, se acostumbra a colocar en la parte inferior una R para decir que es en una región especificada. Esta expresión, entonces, nos permite calcular el volumen abajo de una superficie. Existe otro enfoque para hacer la deducción de esto, y lo vamos a hacer en una sesión siguiente.